Hola a todos queridos espectadores, es un placer reencontrarnos una vez más en el canal. En el episodio de hoy, la historia da un giro inesperado donde un encuentro que parece casual puede terminar cambiando el destino de toda una familia. Todo comienza cuando el señor Dai descubre por casualidad la presencia de su esposa en la pequeña casa de Huyen y Maya, sin previo aviso, sin señales claras. Solo un instante breve pero suficiente para despertar en él la sensación de que algo no está bien, de que algo se mueve en silencio detrás de esa puerta aparentemente tranquila. Esa casa fue alguna vez el último refugio de De y Huyen, el lugar donde intentaron reconstruir sus vidas después de tanto dolor, donde Maya creció protegida por el frágil equilibrio del amor familiar. Pero, ¿esa paz sigue siendo real o está a punto de romperse? La aparición de la ex-suegra, una mujer que dejó demasiados recuerdos dolorosos en el corazón de Huyen, no puede ser solo una coincidencia. ¿A qué ha venido realmente? A ver a su nieta. ¿O está llevando a cabo un plan oculto que nadie imagina? El señor Dai, atrapado entre la verdad y la duda, se ve obligado a enfrentar una pregunta difícil. ¿Llegará a tiempo para detener las intenciones de su esposa antes de que todo se salga de control? ¿O su demora terminará empujando a De y Huyen a un nuevo ciclo de dolor y pérdida? Y Huyen, una mujer que parecía lo suficientemente fuerte para seguir adelante, logrará percibir el peligro que se acerca. ¿O el instinto maternal y la confianza excesiva la llevarán a repetir los errores del pasado? Y Maya, una niña inocente, ¿será protegida? ¿O acabará convirtiéndose en la pieza más importante dentro del juego de los adultos? En este episodio, cada mirada, cada palabra y cada silencio tienen un significado. Nada es innecesario. Nada ocurre por casualidad. Acompáñanos hasta los últimos minutos del video para descubrir quién dice la verdad, quién oculta algo, y si la pequeña familia de De y Huyen está realmente a salvo, o si todo esto no es más que la calma antes de la tormenta. No olvides seguir el canal y apoyarnos para no perderte los próximos acontecimientos. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron entre las copas de los árboles, frente al porche, toda la calle seguía medio dormida. El silencio era tan profundo que se podía oír el viento moviendo suavemente las hojas viejas. Dentro de la casa antigua, el señor Dai ya estaba despierto desde muy temprano. No había dormido mucho. Los pensamientos se le encadenaban unos a otros, silenciosos pero pesados, como si algo lo estuviera empujando a actuar. Se sentó junto a la ventana. La luz tenue de la mañana caía sobre su rostro lleno de arrugas. En su mente apareció la imagen de Maya Clara de una forma extraña. La niña sentada encorvada frente a un escritorio viejo y desgastado, la pintura del tablero descascarada, una esquina rota, las patas inestables. Maya escribía concentrada, deteniéndose de vez en cuando para inclinar la cabeza y pensar con las piernitas balanceándose por costumbre. Esa imagen le apretó el pecho al señor Dai. Sabía que ese escritorio llevaba mucho tiempo con Maya. Huyen nunca se había quejado, pero él entendía que había tenido que aceptar muchas carencias para sacar adelante a su hija. De siempre hacía todo lo posible, pero la vida no era fácil, y Maya, aún siendo tan pequeña, había aprendido pronto a callar, a no pedir nada. Esa docilidad le dolía a Dai más que cualquier reproche. Se levantó y caminó despacio hacia la cocina. Era un lugar familiar donde había preparado incontables comidas, cuando la familia aún estaba completa. Abrió un armario de madera y sacó un escritorio que estaba bien envuelto, cubierto por una fina capa de polvo. Lo había comprado hacía muchos años pensando en su nieta, pero la vida tomó otro rumbo y el mueble quedó guardado olvidado durante años. Aún así, la madera seguía en buen estado, las líneas eran firmes, bastaba con limpiarlo para que pudiera usarse de inmediato. El señor Dai lo colocó con cuidado en el suelo. Como si temiera rayarlo, pasó el paño por cada esquina, por cada superficie. A medida que el polvo desaparecía, el escritorio reaparecía limpio y sólido, como si nunca hubiera sido olvidado.
Lo miró durante un largo rato. En su interior surgió una calidez mezclada con esperanza. Imaginó la expresión de Maya al verlo. Tal vez se sorprendería y luego sonreiría con esa sonrisa tímida pero sincera. Sin pensarlo más, decidió llevarle el escritorio esa misma mañana. Quería entregárselo con sus propias manos, ver la reacción de la niña, decirle a Huyen que al menos todavía podía hacer algo por esa pequeña familia. El camino hasta la casa de Huyen no era largo, pero esa mañana cada paso le resultaba más pesado de lo normal. En su mente aparecían pensamientos sueltos uno tras otro, sobre Huyen, sobre Dae, y también sobre su esposa, a quien había evitado mencionar en los últimos tiempos. Cuando llegó, la puerta de la casa estaba entreabierta. Dentro reinaba un silencio extraño. Llamó en voz baja. Huyen. No hubo respuesta. Maya. Solo silencio. Entró y dejó el escritorio cerca de la puerta. La casa estaba más vacía de lo que había imaginado. Todo estaba ordenado sin señales de que hubiera un niño allí. Tal vez Huyen había salido temprano con Maya. Sintió una leve decepción y pensó en marcharse, dejar el escritorio para otra ocasión. En ese momento, una figura salió desde detrás de la cortina. El señor Dae se quedó paralizado. Era su esposa. Ella estaba allí ligeramente encorvada, con la mirada moviéndose de un lado a otro, como si buscara algo. En su rostro se notaba una tensión imposible de ocultar. Al verlo, se sobresaltó con claridad. La mano que tenía apretada se quedó inmóvil. En ese instante, lo furtivo se reflejó en cada uno de sus movimientos. El corazón de Dae empezó a latir con fuerza. ¿Por qué estaba ella allí? Avanzó unos pasos sin apartar la mirada de ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz grave, más fría de lo habitual. Ella dudó. Evitó mirarlo, los labios se movieron unos segundos antes de poder hablar. Yo vine a ver a Maya. Esa respuesta hizo que Dae apretara los puños. La miró fijamente sin ocultar su desconfianza. Lo recordaba bien. Ella había dicho que Maya no tenía nada que ver con ella, que no necesitaba a esa niña, que no quería tener nada más que ver con Huyen ni con Dae. Y ahora estaba allí en esa casa con una expresión que no se parecía en nada a la de alguien que viene a visitar a su nieta. «Dices que vienes a verla», repitió Dae con voz lenta pero cortante. «Entonces, ¿por qué actúas a escondidas?» Ella esbozó una sonrisa forzada, intentando mantener la calma. «Estás pensando demasiado. Solo quería saber cómo estaba la niña». Pero Dae no le creyó. Había vivido con ella el tiempo suficiente para saberlo. Si solo fuera una visita, no tendría ese rostro. No habría esa mirada cautelosa ni esa tensión de alguien que teme ser descubierto. Se acercó un poco más. «Antes dijiste que no necesitabas a Maya. Lo dijiste claramente. Entonces, ¿por qué estás aquí hoy?» El ambiente dentro de la casa se volvió pesado. Ella guardó silencio. En ese instante, el silencio decía más que cualquier explicación. Dae miró alrededor y luego volvió a mirarla. Un presentimiento frío le recorrió la espalda. Comprendió de repente que aquella aparición no era casual, que detrás de esa expresión incómoda podía haber un plan que él aún no conocía. El escritorio nuevo apoyado cerca de la puerta se convirtió en un contraste doloroso. De un lado, el cuidado silencioso hacia Maya. Del otro, una intención oscura que empezaba a revelarse. Dae respiró hondo. En su mente volvió la imagen de Maya estudiando, inocente y concentrada, sin saber cuántas intenciones complicadas la rodeaban. Y en ese momento entendió algo con claridad. Si no hacía nada, si seguía guardando silencio como antes, la pequeña familia de Dae y Huyen podía volver a caer en un nuevo ciclo de dolor. Aquella mañana, bajo una luz de amanecer que parecía suave, una tormenta silenciosa comenzó a formarse. El señor Dae permaneció inmóvil durante un largo momento sin decir una palabra más. La luz de la mañana entraba en diagonal por la puerta, cayendo sobre el suelo y dividiendo la habitación en zonas claras y oscuras. En ese instante, el rostro de su esposa quedó completamente cubierto por la sombra, haciendo que su expresión fuera aún más difícil de descifrar. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Dae con la voz baja pero firme.
No, no mucho, respondió ella demasiado rápido, como si ya tuviera la respuesta preparada. Solo pasé un momento. Dai no pasó por alto ningún detalle. Sus zapatos estaban quitados y colocados con cuidado en un rincón. Eso significaba que no acababa de llegar. Sobre la mesa quedaba la marca de un bolso que había sido apoyado y retirado con prisa. La cortina del cuarto interior se movía levemente como si alguien hubiera pasado por allí hacía poco. ¿Entraste en la habitación?, preguntó él. Ella se quedó rígida. Por una fracción de segundo, el pánico cruzó su mirada antes de desaparecer. ¿Por qué me interrogas?, replicó con irritación. Soy de la familia. ¿No tengo derecho a entrar? De la familia, repitió Dai con una sonrisa amarga. ¿De verdad sigues creyendo que eres parte de su familia? Aquellas palabras atravesaron la frágil defensa de ella, como un cuchillo. Apartó la mirada apretando los labios, pero unos segundos después volvió a mirarlo bajando la voz y adoptando ese tono de víctima que había usado durante años como arma. Soy la abuela de Maya, dijo. Te guste o no, eso no va a cambiar. Dai apretó la mandíbula. ¿Desde cuándo recuerdas que eres su abuela?, preguntó. ¿Desde cuándo empezaste a preocuparte por la niña? El aire se volvió espeso. Ella no respondió de inmediato. Dio unos pasos por la habitación recorriendo con la mirada los muebles sencillos hasta detenerse en el viejo escritorio donde Maya solía estudiar. Sobre la superficie aún quedaban marcas de lápiz sin borrar. La niña vive así, soltó con una mezcla de sorpresa y desagrado. Huyen no puede darle algo mejor. Dai sintió la sangre subirle a la cabeza. No tienes derecho a juzgar, respondió con frialdad. Al menos Huyen nunca ha utilizado a la niña para sus propios fines. Ella se giró bruscamente. ¿Qué quieres decir con eso? No has venido solo a ver a Maya, dijo Dai sin rodeos. Dime la verdad. ¿Qué quieres? Ella soltó una risa burlona pero temblorosa. Siempre desconfías de mí. Solo quería ver a mi nieta un momento. Eso tampoco está permitido. No de esta manera, gruñó Dai. No a escondidas. No cuando Huyen no está en casa. El silencio se alargó. Ella lo miró y su expresión se volvió fría sin fingimientos. Si te digo la verdad, preguntó lentamente, ¿de qué lado estarías? La pregunta lo hizo vacilar un instante, pero enseguida respondió, del lado correcto. Ella se rió esta vez sin rastro de incomodidad. Correcto, repitió. ¿De verdad crees que el bien y el mal son tan simples? Se acercó a él bajando la voz como en un susurro, pero cada palabra estaba cargada de cálculo. Maya no debería crecer en tantas carencias. Merece algo mejor. ¿Qué estás insinuando? El corazón de Dai latía con fuerza. Solo pienso en su futuro, dijo ella. Si la niña viviera conmigo, o al menos fuera criada a mi manera, todo sería distinto. Las palabras cayeron como un rayo sobre Dai. Jamás respondió con firmeza. No se te ocurra siquiera pensarlo. Ella se encogió de hombros. Eso no lo decides tú. Dai la miró y por primera vez sintió un miedo real. No por él, sino por Maya, por Huyen, por D. ¿Ya has hablado de esto con alguien?, preguntó. Ella guardó silencio, y ese silencio fue la respuesta más clara. ¿Ya hablaste con Huyen?, insistió con la voz tensa. Todavía no respondió, pero pronto. En ese momento se oyeron pasos afuera, el sonido de una llave en la cerradura, y una voz infantil clara y alegre. «Mamá, ya llegamos». La sangre de Dai se heló. Huyen y Maya habían vuelto. La esposa de Dai mostró un instante de pánico. Sus ojos se movieron de un lado a otro buscando una salida o algo que ocultar. Dai avanzó rápido y se colocó frente a la entrada bloqueando el paso. Huyen entró tomando a Maya de la mano. Al ver a Dai se quedó paralizada. «Tío Dai, ¿por qué está aquí?». Luego su mirada se deslizó hacia la mujer que estaba detrás. Se quedó completamente inmóvil. «Mamá», la voz de Huyen tembló. Maya alzó la vista con los ojos grandes y confundidos. Abuela. El ambiente se quebró. La esposa de Dai cambió de inmediato el tono, avanzó unos pasos con una expresión de falsa emoción. Maya, ven con la abuela. Pero la niña no se movió. Apretó con más fuerza la mano de su madre. Dai se colocó entre ellas. No dijo en voz alta, basta. Huyen miró a Dai completamente confundida. ¿Qué está pasando, tío?
Dai se volvió hacia ella hablando despacio pero con firmeza. Huyen, tienes que tener cuidado. Ella no ha venido aquí por casualidad. La esposa de Dai estalló de rabia. ¡Cállate!, gritó. No tienes derecho a decir eso delante de la niña. Y tú tampoco tienes derecho a meterte en sus vidas, respondió Dai. Maya empezó a asustarse y se refugió contra el cuerpo de Huyen. Huyen sintió claramente el peligro en el aire. Dio un paso atrás y abrazó a su hija con más fuerza. Se lo ruego, dijo Huyen con la voz temblorosa pero firme. Por favor, váyase de mi casa. La mujer la miró con una frialdad aterradora. ¿Crees que podrás quedarte con la niña para siempre?, dijo en voz baja lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Aquella frase fue una declaración de guerra. Dai comprendió que desde ese instante todo había ido mucho más allá de un encuentro casual. Una lucha silenciosa acababa de comenzar. Y si él no los protegía, Maya podía convertirse en una pieza dentro de un plan mucho más cruel de lo que jamás había imaginado. El señor Dai se irguió, la espalda ligeramente encorvada por los años, pero la mirada nunca había sido tan firme. En el instante en que Maya tembló y se refugió contra Huyen, algo dentro de él despertó. Ya no había duda, ya no había silencio. Solo quedaba una determinación clara e inquebrantable. Escúchame bien, dijo Dai con voz pausada pero resonante en la pequeña casa. A partir de hoy no volverás a acercarte a Maya por tu cuenta. Su esposa se giró bruscamente con los ojos llenos de ira. ¿Y con qué autoridad me lo prohíbes? Con la autoridad de alguien que sabe exactamente lo que estás intentando hacer, respondió sin rodeos. Y de alguien que no va a permitir que una niña inocente sea utilizada como instrumento. El ambiente se volvió tan pesado que Huyen podía oír los latidos de su propio corazón. Apretó con más fuerza la mano de Maya, sintiendo cómo el miedo de la niña se filtraba también en ella. Dices que lo haces por el futuro de Maya, continuó Dai, cada palabra cayendo como un golpe seco. Pero sé muy bien que lo que buscas no es su futuro, es el control. Ella soltó una risa despectiva aunque la voz ya le temblaba. Siempre crees que eres el único que entiende las cosas. No negó Dai. Solo soy alguien que ha visto demasiadas veces las consecuencias de tus maniobras. Se volvió hacia Huyen. Su mirada se suavizó pero seguía firme. Desde ahora sí, ella vuelve a paz. A aparecer aquí me llamas de inmediato. Da igual si es de día o en mitad de la noche. Huyen se quedó inmóvil un segundo y luego asintió con los ojos enrojecidos. Gracias, tío. Dai se agachó y miró a Maya a los ojos. La niña alzó la vista todavía confundida. Él apoyó la mano sobre su hombro con una voz más baja, cálida pero segura. Maya, no tienes que tener miedo. Nadie puede llevarte a ningún sitio si tú no quieres. Maya apretó los labios y asintió levemente. Detrás de ellos, la esposa de Dai cerró los puños hasta que se le pusieron blancos. ¿Crees que podrás protegerlos por mucho tiempo?, preguntó en voz baja desafiante. Dai se incorporó y la enfrentó de nuevo. El tiempo que haga falta, respondió sin vacilar. Mientras yo siga aquí. Dio un paso al frente, colocándose firmemente delante de Huyen y Maya como un muro silencioso. En ese instante ya no era el esposo que había aguantado en silencio ni el padre que había dudado tantas veces. Era un protector. Puedes marcharte, dijo Dai. Ahora mismo. Ella lo miró durante un largo momento. En sus ojos pasó primero la rabia, luego una frialdad helada. Sin decir una sola palabra más, se dio la vuelta y salió por la puerta. La puerta se cerró dejando tras de sí un silencio denso. Dai respiró hondo como alguien que acaba de cruzar una línea sin retorno. Sabía bien que el plan no había terminado, solo había sido detenido por ahora. Y también sabía que ya había elegido su bando. Aunque tuviera que enfrentarse a su propia esposa, no daría un solo paso atrás, porque esta vez protegería a Maya, cueste lo que cueste.